Hola romanos, hoy vamos a estar hablando sobre mis peores lecturas de 2022. Ya sé que tuve que haber hecho este top a inicios del año, pero por varias circunstancias, como los exámenes, pues esto se terminó retrasando hasta hoy día 14 de enero, casi a mitad del mes. Lo sé, soy un asco. Pero en fin, más tarde que nunca. En el puesto número 7 tenemos La Pimpinela Escarlata de Baronesa de Orsi. Esta es una novela histórica, también conocida como un clásico dentro del género de la aventura, que inspiró a grandes personajes como el Zorro y Batman. Entonces, por toda la influencia que ha tenido justo en el tropo de los superhéroes enmascarados, yo tenía altas expectativas con este libro y me falló rotundamente. Es una obra que sin duda lo mejor que tiene es su escritura muy ágil, pero más allá de eso es que no hubo nada más que me aportara. Los personajes son poco interesantes, no sabes casi nada de la Pimpinela Escarlata o de Percy, y más que todo, su esposa termina siendo la verdadera protagonista y un personaje con mayor profundidad que la propia Pimpinela Escarlata, lo cual no tiene nada de sentido. Es una pena, es una historia de aventura que falla en personajes carismáticos, falla en un buen superhéroe, en un buen villano, falla en todo. Yo creo que lo único bueno fue su escritura y el personaje de la esposa de la Pimpinela Escarlata. En el puesto número 6 tenemos Anthony de Alexandre Dumas. Bueno, ¿qué puedo decir? Después de haber leído a Maury, que fue un libro que a mí me gustó tantísimo, que me acercó a la obra de Alexandre Dumas luego de haber visto D'Artagnan y los tres mosqueperros y que me haya encantado la serie. Bueno, justo después de esa gloria, de ese maravilla de libro romántico, algo un poco alejado de lo típico de Dumas, terminé leyendo Anthony, que también entra un poco en ese terreno, solo que con la particularidad de que Anthony se trata de una de las pocas obras de teatro de Dumas. Imagínense, o sea, yo iba con ciertas expectativas, digo, bueno, vamos a ver cómo era Dumas en un ámbito diferente a lo habitual, no una novela, sino una obra teatral. Un rotundo fracaso. Es una obra en la cual se exalta, pero todos los elementos del romanticismo de una manera muy exagerada y para mal. No se entiende el propósito de los personajes, no se entiende la historia en sí, la escritura es cansada, lo cual es raro considerando que su autor es Dumas. O sea, si tú lees una novela de Dumas, lo más característico es su escritura ágil y que engancha al instante. Por algo es que Dumas terminó siendo uno de los grandes escritores de aventuras de su época y sigue siendo un autor de referencia en el género hasta el día de hoy. Pero eso no se ve en su obra teatral. Ahí sí la escritura es pesadísima y eso que el libro no llega ni a las 100 páginas. En fin, una obra en la cual no puedo encontrar algo que destaque. Creo que no. Puesto número 5. En una pensión alemana de Catherine Mansfield. Esta es una recopilación de cuentos. Es el primer libro que escribió Catherine Mansfield, una de las grandes cuentistas de Nueva Zelanda. Había escuchado cosas buenas de Mansfield, así que yo iba con buenas expectativas y me falló. A ver, en cuanto a la escritura, no diría que haya algo malo en cómo escribe Mansfield, sino que el problema radica en las historias en sí. Puede que Catherine Mansfield escriba bien, pero sus historias no son interesantes, los personajes tampoco, los argumentos no van para un sitio en concreto, para un objetivo. Es como que pasan cosas y no sabes hacia dónde va todo.
Lo único que conectan todos los cuentos es que todos transcurren dentro de una pensión alemana. Pero es que incluso así no ves cierta conexión entre un personaje y otro. Tú pensarías de que, claro, un personaje secundario en un cuento va a ser el protagonista de otro si es que todos estos personajes se encuentran en el mismo sitio, pero no es así. Es algo raro de explicar. Es como si existiera el escenario, pero los personajes brillan por su ausencia. Entonces es como que en el cuento solo se encuentran precisamente los protagonistas. Son unos cuentos bastante simples, bien escritos, pero que dejan mucho que desear y no te aportan nada. Puesto número 4. El duelo de Joseph Conrad. Qué triste terminar el reto de Guardian Spirit de esta manera, pero así pasó. Es una novela corta en la cual Joseph Conrad habla sobre dos hombres que se baten en un duelo a inicios del siglo XIX, en plena época napoleónica en Francia, y nada más podría decir. Yo entiendo desde que como el libro tiene menos de 100 páginas, pensé que sería una lectura sencilla, pero a ver, en parte lo es, pero en otras partes es como que no entiendes hacia dónde va la historia. Porque hay momentos donde como que el duelo ya pasó y Conrad no te lo cuenta, sino que se centra en las circunstancias alrededor de ese evento. Creo que con una ejecución diferente hubiera quedado mejor, pero el resultado final que vemos es una obra en la cual se supone que el duelo tiene que ser el punto culminante de la obra. Pero ¿cómo puedes construir ese momento culminante si ni siquiera tienes un contexto bien construido o por lo menos unos personajes complejos? Porque nada de eso tiene la obra. Puesto número 3. La casa de Aizcorri, de Pío Baroja. Hace años que llevaba sin leer nada de Pío Baroja. A este autor lo leí cuando estaba en el colegio con Salacaín el aventurero. Y cuando digo colegio, creo que era cuando recién estaba empezando, o sea, como a los 12 años o 13 por ahí. Y recuerdo que me encantó Salacaín el aventurero y no sé por qué llevaba años sin volver a leer nada de Baroja. Y bueno, me encuentro esta novela cortita que aparte tiene el buen detalle de haber sido su primera novela. Así que yo todo emocionado dije, bueno, vamos a leer cómo fue que Baroja se inició. Vamos a leer su primer libro. Qué tremenda decepción. A ver, como punto a favor, es un libro de menos de 100 páginas que se lee rápido, ¿ok? Creo que en sentido de escritura, Baroja tenía en este momento, en su primera novela, una escritura bastante sencilla que permite a uno pues, leer el libro bastante rápido. El problema es que la historia es nada. Es que no te queda claro qué personaje es quién, a dónde va a ir la cosa, a dónde se va la trama. Es un cuento, a mi parecer es un cuento que se alargó lo más posible a una novela. Pero claro, no llegó ni a las 100 páginas. Puesto número 2. El éxodo de Yancana, de Ángel Felicísimo Rojas. Qué tristeza me da haber puesto este libro en el top. Pero es que así. Está en un puesto muy alto, tanto por su contenido, su escritura, como por la tremenda expectativa que yo tenía. A ver, el hecho de Yangana es uno de los grandes clásicos ecuatorianos, por lo menos del siglo XX. Entonces, es un libro que yo desde hace años estaba buscándolo, lo buscaba en físico, lo buscaba en digital y no lo encontraba. Y cuando finalmente lo encuentro, para mí fue como un milagro, fue como de,
por fin lo voy a leer después de tanto tiempo. Y lo leo y ha sido una tremenda decepción. Les cuento, trata justamente sobre un grupo de indígenas que debido a varias circunstancias sociales deben abandonar su querido pueblo de Yangana en busca de un rumbo incierto. Es que la premisa daba para una historia muy interesante. Lo mejor del libro es su introducción, que empieza con un hombre pasando el rato en su casa y va viendo a lo lejos una horda de personas aproximándose cada vez más y más en plena noche hacia su casa. Es una escena casi de terror que Rojas maneja excelentemente. Ojalá con esa misma escritura hubiera manejado el resto de la novela, pero a partir del primer capítulo todo se va a la chingada. Rojas intenta ser experimental por varios momentos. Te cuenta la vida de los personajes a veces con narración tercera persona, a veces en primera persona. Incluso la mitad del libro, justo a la mitad, Rojas cambia por completo la narración y te presenta los eventos en torno a un extranjero que llega a Yangana y se enamora de una serrana de allí. Lo cuenta todo a modo de ensayo científico. Pero es que aún siendo tan experimental al respecto, no deja de ser una historia cansada, aburrida, muy pesada. La escritura de Rojas es pesadísima, sobre todo en la parte del ensayo científico. Y no te queda claro. Creo yo que incluso la mayoría de personajes, esto sí es un problema gravísimo. Te presenta en la primera parte del libro a varios personajes, te cuenta a detalle la vida de cada uno y luego en la segunda parte ya ni los ves. O sea, ¿para qué me presentas personajes que ni los vas a usar? En la segunda parte por lo menos tenemos esa historia de amor entre el extranjero y la serrana, y esa chica justamente para mí fue el mejor personaje de la novela. Una mujer fuerte, de alma sensible, pero también con buen raciocinio, que busca ir más allá de las convenciones sociales y aprender. Es una mujer lectora, científica, en fin, el mejor personaje creo que se llamaba Juana, ya ni me acuerdo. Pero más allá de Juana es que no hay nada, no hay nada. Bueno, también Juana la introducción. Pero fuera de ese capítulo y ese personaje, nada más se puedo decir de esta novela que en serio yo le tenía tan altas expectativas. Es el único clásico ecuatoriano que me ha fallado de tremenda manera. Y finalmente, en el puesto número 1, les presento La camarera del Titanic, de Didier Decoing. ¡Qué basura! No, en serio, qué basura. ¿Qué está mal con este libro? Todo. Trataré de contar de qué va, pero es que la novela no se entiende. A ver, tenía yo entendido de que se trata sobre un hombre que creo que está contando su historia de cuando sobrevivió en el Titanic y allí él, en el tiempo que estuvo en el transatlántico, conoció a una mujer que era camarera y con la cual mantuvo una relación hasta que ocurrió el accidente y él no la volvió a ver, pero conserva una foto de dicha mujer. Suena una historia de amor preciosa, algo diferente a Titanic, o hasta cierto punto parecido. Ok, en serio que sonaba interesante, y si no me equivoco, este libro también lo leí por el reto de Dorian Spirit. Qué mamada, pero bueno. Um, Ay, no. Trato de pensar en algo bueno y no puedo pensar en nada. A ver, es una historia escrita de una manera rara. Te cuenta en tercera persona pues los acontecimientos que le pasaron a este hombre, pero la novela está tan mal escrita que no entiendes si esta mujer de la que habla el hombre está viva o murió o qué pasó entre los dos.
Se supone que era una historia de amor en el Titanic, pero de romance no ves nada, pero casi nada. Más que todo ves la vida de este hombre después del accidente. Y es una historia que no llega a ningún lado. Y el final, sacado de la mangas. Es que no sabes de dónde salió eso. ¿Cómo fue que llegamos a eso? No lo entiendes. Una historia que no tenía rumbo en su inicio y no lo tuvo al final. Una historia que falla por donde lo veas. En fin, ya no quiero hablar más de esto. Suscríbanse para más contenido. Síganme en mi Instagram, mi Goodreads, mi Wattpad y mi Twitter. Y adiós.